Aparece el Barcelona con la posibilidad de contratarme y bueno, ahí sentí que era mi oportunidad, que obviamente yo lo tenía más que claro que iba a ir al Barcelona y no iba a jugar de titular, el equipo estaba armado y en mi posición jugaba el mejor mediocampista del mundo, era imposible, campeón del mundo con España, no había manera. Pero bueno, digamos, encontré en el Barcelona un reto de decir, voy a un equipo legendario, donde voy a formar parte y donde voy a tener opciones de ganar algún título. ¿Cómo has manejado, cómo evalúas ya a la distancia el contraste entre lo que te tocó vivir en finales con selección y todos los títulos del Barça? Hay un contraste ahí marcado, ¿no? Sí, es terrible. Y mira, siempre digo lo mismo, al final uno tiene que quedarse con todo. Uno no puede elegir quedarse con las victorias y descartar las derrotas, digamos. En mi carrera, mi carrera es el todo y es verdad que como no tuve la dicha quizás de poder ganar un título grande con la selección argentina a nivel mayores, tampoco quizás tampoco merecí quizás ganar tanto con el Barcelona y me tocó ganar, digamos, es así, es lo que tocó. Pero no solamente me quedo con el resultado final, sino también me quedo con las experiencias vividas. Es decir, muchas veces cuando me preguntan la final del mundo, y bueno, sí, la perdimos y hay un abismo entre ser campeón del mundo y no serlo, eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, me quedo con la experiencia de haber jugado la final del mundo, que era un partido que yo desde chiquito soñaba y lo pude jugar. Que a ganarlo hubiese sido ser eterno, y sí, y más en Brasil, en el Maracaná, pero bueno, no tocaba para mí, o no tocaba para nosotros en general, y bueno, hay que vivirlo. ¿Siempre lo viste así o con el tiempo has...? No, siempre lo viví así, sí. Entendí que el fútbol, uno no decide el resultado. Uno hace todo para conseguir el resultado y con esto no quiero tampoco pecar de liviandad, de decir, bueno, pierdo y no pasa nada, porque cuando perdés, la realidad es que lo sufro mucho y es como el otro día escuchaba a Ancelotti que decía, cuando perdemos sufrimos y cuando ganamos nos aliviamos, no es que nos alegramos, nos aliviamos y es la realidad, es así. Pero bueno, también hay que entender que todo lo que vos haces, el que está enfrente, también hace lo mismo. Y bueno, esto es así. Y hablando de emociones, Javier, bienvenido. Nosotros, digamos, los que somos terrenales, vemos la televisión, vemos la Champions y nos emocionamos cuando escuchamos el himno y vemos a la gente en el túnel. Pero tú has estado ahí. Sí. ¿Cómo es ese camino saliendo del vestuario, yéndote y escuchando la música y las barras? ¿Y dónde está tu cabeza en ese momento? Es como todo en la vida. Al principio te emocionás y después lo naturalizás. Es parte de tu vida, ya no es un ejercicio que no te pones a pensar. Hoy en día, quizás uno desde este lugar, ya retirado, mirando hacia atrás, tiene la posibilidad de decir, wow, mierda, he podido jugar, no sé, durante 10, 11 temporadas la Champions, 3 finales, una con el Liverpool, 2 con el Barça, unas cuantas semifinales, grandes partidos, en grandes estadios. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por eso te digo que pedir más de lo que me ha tocado sería ya de parte mía algo grotesco, ¿no? Claro, es un privilegiado del... Totalmente. De acuerdo. Totalmente. Pedro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me estaba acordando que tu gran historia de Champions con el Barça, o tu gran experiencia europea, digamos, comienza mucho antes en Liverpool. Y comienza, y tú confírmame si es verdad o no, tú estabas en West Ham primero, Sí. pero no jugabas mucho, No jugaba nada. no jugabas nada. Deja que te lo diga yo. O sea, nada. Nada. La pregunta es, ¿por qué no jugabas nada si eras el mismo? Bueno, yo también me ¿cómo fue? preguntaba lo mismo. ¿Y por qué? Ah, ok.
Y si es verdad que Rafa Benítez, que era campeón vigente europeo, te va a buscar a ti, siendo suplente del West Ham. Sí, ¿Es cierto eso? ¿Pasó así? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, yo llego junto con Carlitos Tevez, llegamos a West Ham. Estábamos en Corinthians y vamos a West Ham. Y bueno, llegamos a West Ham y claramente, bueno, prácticamente éramos unos desconocidos para el entrenador. Al final, muchas veces, claro, hoy a mí me toca dirigir jóvenes y uno lo que trata de transmitirles es eso. Chicos, cuando hay una transferencia, hablen con el entrenador antes de hacer la transferencia. ¿De qué va a jugar? ¿En qué posición te ve? Porque claro, a nosotros nos tocó llegar al West Ham y el entrenador no nos conocía. De hecho, nos preguntó, habíamos terminado el Mundial ahí, en 2006, Mundial de Alemania. Y Alan Pardew, que era el entrenador de West Ham, un entrenador que había conseguido el ascenso con el West Ham, había llegado a final de FA Cup y la había perdido contra el Liverpool. La primera cita, apenas firmamos, nos pregunta en qué posición jugábamos. No, te puedo creer. Entonces ya ahí un poco empezamos a ver de qué se trataba esto. Bueno, en definitiva, para no hacerla tan larga, en 5 meses jugué 4 partidos, 2 de titular, en 3 2 de suplente y no mucho más. Y bueno, era una decisión del entrenador. ¿Y qué te dijo Benítez cuando te lleva? No, bueno, cuando yo ya hay unas ciertas... Uno va viendo que no jugaba, obviamente mi idea era salir en el mercado de invierno. Corriendo. Y sí, y no sé de qué manera Rafa Benítez se entera que yo voy a salir y contacta conmigo y un día viene a mi departamento en Londres, viene a jugar Liverpool a Londres y viene él a mi departamento a convencerme de que firme por el Liverpool, porque yo ya estaba con la cabeza de dejar Inglaterra. Me había bloqueado y dije, no, Inglaterra no es para mí, vamos a otra liga. Estaba la posibilidad de ir a España, estaba la posibilidad de ir a Italia. Te llaman y te toca el timbre, no te conoces. No, me llama, me dice, voy a estar en Liverpool y me dice, no sé, jugaban un sábado, el viernes a la noche voy a tu casa. Nunca tan informal de tocar el timbre. No. Hay protocolo. Es una manera. ¿Y te sorprendió su llamado o no? Sí, claro, era el Liverpool. Claro. Y bueno, en la charla me acuerdo que estábamos así, en un sofá, con una mesa, que la mesa tenía unas piedritas. Y entonces él me empieza a explicar dónde tenía que jugar en las piedras y yo lo escuché y cuando termina de hablar le digo, pero si no juego en West Ham, ¿qué te hace pensar que voy a jugar en Liverpool cuando juega Xabi Alonso, Gerrard y Sissoko? En mi posición, no tiene sentido, le digo. Yo para seguir fortaleciendo mi idea de irme, ¿no? de Inglaterra. Y nada, él me fue claro que él creía que lo que yo le podía dar al equipo, ninguno de estos 3 jugadores lo tenía. ¿Qué es? Que él necesitaba la parte defensiva, el orden defensivo. Bueno, quedamos en volver a hablar, lo estuve pensando durante una semana y decidí ir a Liverpool. Se hizo el traspaso a Liverpool y bueno, por suerte tomé una gran decisión. A los 4 meses estaba jugando la final de la Champions contra el Milan en Atenas. Son las cosas de la vida, ¿no? Increíble, ¿qué tal historia tan...? Sí. ¿Qué tal Por eso vuelta también que- le debo mucho a Rafa Benítez, ¿no? Alguien que, digamos, un entrenador que confíe en vos en un momento así y que tenga esa visión de poder sacar lo mejor de vos. Y fue ahí realmente donde se relanzó mi carrera. No sé qué hubiese pasado. Y de volante, porque tú has jugado de volante y... Sí, después, en ese momento- pero eso era volante central. Claro. Sí. Y después Hago la broma de lo informal, pero a veces uno cree que estas reuniones pues tienen todo un claro. nivel de protocolo. Pero esto de las piedritas me deja alucinado porque él ve en un jarrón unas piedritas y te arma la... Totalmente. Te arma la jugada, la táctica que se imagina. Sí, me explica con las piedras qué es lo que él pretendía que yo pueda, digamos, que yo haga en su equipo. Lo impredecible del fútbol y de la vida, y te lo pregunto porque después te toca ganar una Champions
jugando de central, o varios trofeos, pero destacar en el Barça, en ese Barça, Sí. un Barça histórico de central. ¿Era algo que tú podías imaginar? No. Después de Liverpool, destacando de volante central, ¿voy a romperla en el mejor equipo de todos los tiempos de zaguero central? Mira, la realidad es que, de hecho, gracias a Dios, mi estadía en Liverpool fue muy buena. Digamos, era un jugador titular, tenía un lugar importante dentro del equipo y llega la salida de Rafa Benítez, que era el entrenador que me había traído, y ya había un cierto desgaste y yo veía que el club, el Liverpool, no es este Liverpool. Era un Liverpool que en lugar de ir fortaleciéndose se iba cada vez más debilitando. Entonces, claro, a mí se me iban pasando los años y la idea de ganar algún título con un club en Europa me iba quedando más lejos. Y bueno, aparece el Barcelona con la posibilidad de contratarme y bueno, ahí sentí que era mi oportunidad, que obviamente yo lo tenía más que claro que iba a ir al Barcelona y no iba a jugar de titular, el equipo estaba armado y en mi posición jugaba el mejor mediocampista del mundo, era imposible, campeón del mundo con España, no había manera. Pero bueno, digamos, encontré en el Barcelona un reto de decir, voy a un equipo legendario, donde voy a formar parte y donde voy a tener opciones de ganar algún título. Y bueno, los primeros 3, 4 meses fueron difíciles, no te voy a mentir, porque era acostumbrarse a una manera de jugar totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Y después siempre tuve esa alma de superviviente, es decir, el hecho de decir, me daba cuenta que si yo podía jugar en otras posiciones, iba a darle algo diferente al entrenador y eso me iba a dar más opciones a mí de jugar. Y bueno, se abrió el lugar en la defensa, me aferré a ese lugar y por suerte salió bien. Mira. Javier, yo fuera de cámaras te preguntaba de una manera un poco repentina, ¿cómo fue, adelantándome un poco en el tiempo, en esta cronología que estamos haciendo, cómo fue el acabar con tu carrera de futbolista y en 2, 3 minutos me explicaste algo muy fuerte, ¿no? No sé si lo puedes volver a compartir. ¿Cómo fue ese final? Sí, bueno, no, yo del Barça me voy a China a jugar 2 años y cuando vuelvo de China vuelvo a Argentina a jugar a Estudiantes, la verdad, un club muy familiar, un modelo de club en Argentina y bueno, empieza la temporada, justo es 2020, empezamos finales de enero, jugamos un puñado de partidos y viene la pandemia. Y bueno, en Argentina, como en la mayoría de lugares, la pandemia hizo estragos y estuvimos 6 meses sin entrenar. Es decir, el fútbol 6 meses paró. Claro, para mí, después de estar 2 años sin mi familia, porque en China estaba solo, estar de nuevo 6 meses con la familia, en mi casa, me hizo un clic de alguna manera, ¿no? Cuando volvemos a entrenar, el contexto obviamente no era el mejor, es decir, empezamos los entrenamientos las primeras semanas en grupos de 2 o 3, después al final terminamos juntando todo el equipo, cuando empieza el torneo, ya empecé a notar que se me hacía cada vez más difícil ir a entrenar. Digamos, era una cuestión mía de todo lo que me había pasado. Y bueno, un poco ya en la cabeza se me empezó a dar vuelta el hecho de decir, bueno, ya me queda poco. ¿Ya habías compartido eso con alguien ya? No, bueno, lo hablaba un poco quizás en el seno familiar, con mi mujer y con los más cercanos. Y bueno, terminé, digamos, jugando un partido que fue contra Argentinos Juniors. No tenía buenas sensaciones dentro del partido. La realidad es que me costó mucho. Y terminó el partido y dije, ya está. Esto se terminó, la aventura se terminó. Me saqué los botines, fui al cuarto donde estaba el entrenador y
nada, le hice saber que creía que era el momento de darle punto y final a la carrera. ¿Y qué te dijo? No, quedó sorprendido porque yo no había dado ningún indicio, no. De hecho, físicamente estaba muy bien, no había tenido ningún problema. Pero bueno, creo que ya mentalmente estaba agotado, no por eso en sí, sino porque esto venía ya de tiempo y bueno, me entendió. Pero además tú contabas que tú le dijiste, me voy, y él te dijo, dale, nos vemos el martes. Sí, porque normalmente yo estaba en Buenos Aires solo, mi familia estaba en el interior, entonces normalmente iba a visitar a mi familia en el interior, entonces cuando le digo me voy, pensaba que me iba a visitarlo y que volvía, y no, le digo, no, me voy y no vuelvo. Michael, última pregunta. Penúltima para darle la última. Sí, ahora estás enfocado estás dirigiendo, ¿no? Selecciones juveniles en Argentina. ¿Cambió mucho el proceso de formación de cuando tú te formaste al presente? No tanto. Yo debuté en la selección mayor a los 18 años. Hoy hay jugadores que también debutan a los 18 años. Quizás muchas veces nos queda, cuando miramos para atrás, nos queda muy lejos lo que vivimos nosotros. Es decir, yo lo que digo siempre es que a las nuevas generaciones se la estigmatiza mucho. Muchas veces menospreciamos su inteligencia y hay que vivir con ellos para entenderlos. Está claro que son diferentes, como nosotros éramos diferentes a nuestros padres. A nosotros no nos criaron como los criaron a nuestros padres, y nosotros nos criamos a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Esa es una realidad y está a la vista de todo porque el mundo va evolucionando, pero hoy los chicos, a mí me encanta trabajar con gente joven. Creo que el joven te da todo y más. Equivocándose, pero te da su corazón y todo lo que tiene. Y bueno, obviamente que en el rol que a mí me toca hoy en día, lo que uno trata es de ir marcándole el camino. Yo siempre digo lo mismo, nosotros simplemente somos una herramienta para el desarrollo de ellos. Y que muchas veces las cosas que le podemos sugerir no tienen que ver con que uno sepa más, simplemente que las vivió. Las vivió. Entonces es simplemente comentarle experiencias que uno va viviendo y tratar de transmitírsela para que ellos tengan la mayor información posible. Después ellos terminarán decidiendo, ¿no? Y en cuanto a la formación, nada, hoy hay algo que sí cambió, que hoy el fútbol es mucho más difícil que cuando yo me inicié. Digamos, cuando yo me inicié a jugar profesionalmente, en mi posición eran 2 o 3 conceptos básicos y el fútbol no estaba tan estudiado, ni mucho menos. Y hoy se necesita entender mucho más el juego, físicamente ha evolucionado muchísimo, entonces el jugador tiene que estar más preparado. Pedro. Claro. Para cerrar. Me encantaría hacer una pregunta vinculada a lo que dices, porque claro, antes no se salía jugando atrás, por decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, y no había presiones demasiado altas. Quizás antes no se trabajaba el fútbol en diferentes fases del juego. El fútbol era más algo abstracto, por decirlo de alguna manera. Se hablaba de sistemas, cómo vamos a jugar. Bueno, jugamos de esta manera, pero digamos, yo recuerdo como volante central, cuáles eran mis 3 o 4 situaciones específicas. Bueno, defensivamente, recuperar el balón, hacer los relevos, cuando se iba al 4, relevar al lateral, cuando se iba al 3, relevar, meterme entre centrales. Hoy sigue siendo lo mismo, pero hoy el volante central quizás tiene que salir un poco más adelante a presionar muchas veces. Y ya con la pelota, sí, hoy el jugador tiene que tener una iniciativa mayor, ¿no? Porque hoy ya no alcanza con dársela al compañero. Hoy tenés que hacerte cargo del inicio del juego, en términos o en la última fase dar ciertos apoyos. Yo te hablo siempre de volante central, ¿no? Que fue mi posición. Entonces, ahí está la dificultad y por eso creo que hoy el jugador tiene más herramientas porque el fútbol se analiza mucho más
pero es mucho más complejo también. Mira. Oye, Mache, me tengo que despedir, Pedro. No hiciste pregunta en realidad, pero... No, era la pre-pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, tratando de sacarme una curiosidad. Yo me acuerdo, y esto tiene que ver con tu desarrollo y tu comienzo temprano. Tú a los 18 decías eras titular ya, digamos, eras futbolista profesional. Ya habías debutado con Argentina y tal. Y ahí nomás de tu debut, se produce la final de la Copa Sudamericana en 2003. Acá, en el sur. Sí. En Arequipa. Sí. Y lo que siempre me pregunté, tú estabas jugando el Mundial en ese momento. Sí. ¿Cómo fue que jugaste la final si en ese momento Argentina jugaba el Mundial? Bueno, te explico. Nosotros jugamos el Mundial Sub-20 en Emiratos Árabes. ¿Sí? Perdemos semifinal con Brasil. Y a mí me sacan la segunda amarilla y no puedo jugar el tercer y cuarto puesto. Entonces River me llama para venir a jugar la final. Y bueno, nada, hice un chino, porque encima fui primero hasta Argentina para después venir a Arequipa. Wow. Fue un año extraño de River porque por diferentes circunstancias River llega a esa final después de jugar un partido con Sao Paulo, una eliminatoria con Sao Paulo que tiene muchos suspendidos porque termina en una trifulca grande ahí en Sao Paulo, me parece. Ya no recuerdo bien, pasaron muchos años. Y entonces, claro, necesitaba de los jugadores que tenía para poder jugar la final. Sí, la perdimos 1-0 con un gol de tiro libre, se abre la barrera. Sí. Espero que esa sí haya sido la pregunta, Pedro, porque hasta acá llegamos con Macho. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Por haber estado aquí. Gracias. Tenemos un regalo para ti, que es la camiseta de la selección. Sí. Para que la tengas de Muchas de recuerdo gracias. en tu colección. Y Muchas gracias a ti por tu tiempo. Javier Mascherano estuvo con nosotros. Un aplauso para él.